¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Ok, entonces estarán viendo un formato. Este es el formato que tengo en la empresa para hacer los ensayos de compresión triaxial. En este caso, este es un formato de ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado. ¿Listo? O sea, un tipo de ensayo CU. Entonces, acá obviamente tenemos los datos del ensayo. ¿Sí? Aquí tenemos, así denominó, no nosotros, sino la empresa contratante, que en este caso son Construcciones El Cóndor, los que hacen las vías, las vías esas 4K que están haciendo ahora. En este caso, esta era la que va de Cereteas a Lorica, y a la altura de la vía San Pelayo-Lorica, ellos tenían unos inconvenientes con la firma interventora, porque habían hecho unos mejoramientos de suelo, ¿sí? Y que no estaban normal, no era que no estaban normalizados, era que el material que emplearon no cumplía con todas las condiciones de INVIAS. Entonces ellos decidieron tomar el material y hacerle un mejoramiento, lo cual lo permiten las normas INVIAS cuando no tenemos en la zona materiales que cumplan con ciertas características. Entonces ellos lo que hicieron fue agregarle cal a ese material para mejorar sus propiedades. Y entonces les tocaba hacer una serie de ensayos para comprobar a lo largo de ese tramo y a lo largo de toda la profundidad que mejoraron, que al hacer esta adición con cal se mejoraba la rigidez del suelo, sobre todo el comportamiento tenso-deformacional, es decir, que le pudieran poner cargas sin deformar el cemento. Y por eso mandaron a hacer estos ensayos. De tal manera que estos ensayos son sobre suelos mejorados. Entonces la vía, como dice allí, es la vía San Pelayo-Lorica, a la altura del kilómetro 27+500. Y fue hecho en agosto del año pasado. Aquí tenemos los datos de todo lo que tiene que hacerse. Los ejercicios anteriores yo les había dado directamente los resultados, pero cada uno de esos especímenes se tiene que analizar. Aquí tenemos los datos para el espécimen 1, para el espécimen 2 y para el espécimen 3. ¿Qué datos tenemos? Sus condiciones geométricas, cuál es su altura, cuál es su diámetro, cuál es el área transversal cuando me refiero al espécimen, es la muestra. ¿Cuál es el área transversal, el volumen? Calculamos cuál es la humedad inicial, de la muestra, con un ensayo simplemente como el que aprendieron en mecánica de suelo. Hacemos un ensayo de gravedad específica sobre el material y determinamos todas: volumen de agua, volumen de sólido, volumen de aire. Determinamos su peso específico, volumen de vacío, la saturación, es decir, todas las relaciones gravimétricas y volumétricas de esas muestras. Un poco en eso consiste cada una de ellas. Posteriormente, empezamos a someter la muestra a los ensayos. Como este es un ensayo consolidado no drenado,
como el último que explicamos la clase anterior. Entonces, Profe, dígame, ¿podría hacer el favor de colocar un poquito más grande, por favor? no te entiendo. No te entendí. Así lo puede colocar un poquito más grande la imagen. Ok. ¿Así está mejor? Sí, Se ve muy pequeño, ¿sí? o sea, se veía muy lejos. Ah, ok. Pero están viendo bien ahora. Sí, profe, sí. Sí. Entonces, señores, acuérdense, entonces tenemos una muestrecita en una cámara de confinamiento. Le aplicamos una presión de confinamiento que se llama sigma 3. ¿Sí? Y después de eso, vamos a incrementar. Ok, mientras aplicamos la presión de confinamiento, dejamos que salga el agua. ¿Sí? Dejamos que salga el agua. ¿Sí? Es decir, que la muestra se consolide con esa presión de confinamiento y posteriormente cuando aplicamos el incremento de presión, ¿sí? Eso sí lo vamos a hacer con la válvula cerrada. Vamos a cerrar, no vamos a permitir que la muestra drene durante la aplicación del incremento de carga vertical. Eso es lo que hacemos. Pero en todo momento vamos a estar midiendo la presión de poros. En todo momento vamos a medir la presión de poros, que es este valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, acá tenemos los resultados. Para el espécimen 1 tuvimos una presión y por eso está denotado aquí que es en esfuerzos totales. En esfuerzos totales. ¿Por qué? Porque aplico la presión y después es que le voy a restar la presión de poros para quedar en esfuerzos efectivos. Entonces, aplico la presión de confinamiento, posteriormente aplico el incremento de presión, que es la carga vertical, ¿sí? Y la suma de estos dos, 49 más 72.28, me va a dar este valor, 121.28, que va a ser el esfuerzo principal mayor que le aplicamos a la muestra. ¿Listo? Posteriormente, hago para las 3 especímenes esto, ¿sí? Y con eso grafico, hago este primer gráfico que vemos aquí, ¿sí? En el primer gráfico vemos que me corrió. En el primer gráfico vemos que este puntico que tenemos aquí, 49.5, corresponde a este punto del primer círculo, del primer espécimen, y este 121 va a coincidir con este valor del espécimen. O sea, este va a ser el esfuerzo principal menor y este va a ser el esfuerzo principal mayor. ¿Listo? Repitiendo la misma acción, este 98 que tenemos aquí en segundo punto va a coincidir con este punto y este valor de 197.74 va a coincidir con este puntico de acá. ¿Listo? Por último, la presión de confinamiento del último es 196, que coincide casi con la anterior, y el mayor va a ser 364. ¿Sí? Ahí determinamos los radios, los orígenes y dibujamos las circunferencias de módulo. Estos son imágenes, por eso no tengo la formulación para los círculos aquí. Pero lo que hacemos no es más que para que puedan dibujar eso en Excel, por lo menos yo no he encontrado otra forma, sí, es utilizar la ecuación de la circunferencia, ¿sí? En este caso, como la circunferencia está desplazada con respecto
al eje X, ¿cierto? Entonces, como este valor es sigma y este valor de acá es tau, entonces el valor que ustedes van a calcular es sigma menos un valor X al cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, con esta ecuación de la circunferencia, ustedes pueden dibujar esos círculos en Excel. ¿Cómo los dibujan? Tienen que darle valores, empezando desde 50 en X hasta terminar, en este caso, en 121.78 en este punto de acá, buscando eh, configurar todo el círculo. El valor de X va a ser el valor del desplazamiento, o sea, ustedes lo vieron en geometría, el desplazamiento que va a tener el origen del primer círculo en este caso, ese va a ser su valor de X. Y así podrían dibujarlo para cuando les toque en laboratorio presentar los círculos para que simplemente no los hagan a mano y ya tengan ahí su hoja de cálculo para hacer eso. Entonces todo eso tiene que ver con los círculos en condiciones de esfuerzos totales. El gráfico de abajo lo que me va a señalar son los esfuerzos efectivos que es este gráfico de acá. Voy a rodarle un poco acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este gráfico, lo que estamos haciendo es, para obtener el valor del sigma 3, que en este caso sería este, 33.25, lo que tenemos que hacer es restar el esfuerzo total, el esfuerzo de confinamiento en condiciones totales, le resto la presión de poro medida al final del ensayo, que es 16.25, y me va a dar el valor de 33.25. A este 98 le voy a restar los 40.56 y sucesivamente a 196 le voy a restar 58.75 para obtener las presiones de confinamiento efectivas. Y para obtener el esfuerzo principal mayor efectivo, estos valores de acá se los resto nuevamente a las presiones de poro que hemos calculado. 121 menos 16 me va a dar 105.3, 197 menos 40 me da 157.18. ¿Listo? Entonces, con estos nuevos valores que voy a tener, es decir, estos de acá y estos de acá, entonces voy a redibujar o a dibujar los nuevos círculos ya en condiciones de esfuerzos efectivos. Entonces, este 33 que tenemos aquí será este valor y este 105 que tenemos aquí corresponde a este valor y así sucesivamente. ¿Listo? Y calculamos los parámetros de resistencia al corte, tanto en esfuerzos totales como en esfuerzos efectivos. Entonces, la ventaja de este ensayo consolidado no drenado es que va a calcular la resistencia del suelo tanto en parámetros totales como en parámetros efectivos. Entonces, lo que hacemos es medir aquí aquí están los parámetros en esta tablita que tenemos aquí. En esta tabla que tenemos aquí tenemos los parámetros, donde el valor de CCU sería este valor de aquí. Y el valor del FICU sería esta inclinación. Este valor sería este. Y este valor, bueno, aquí se me pasó colocarlo. Sería este. Lo calculamos, estos son parámetros en esfuerzos totales, estos dos. Son parámetros totales.
Y estos dos de acá, este sería mi C', con esta inclinación, este sería mi phi', ¿sí? Entonces serían este valor de aquí, que ya está medido, y este valor de aquí. Y entonces, estos azules, ¿sí?, son mis parámetros efectivos del suelo. Entonces, tendríamos parámetros para resistencia a corto plazo de la arcilla y tendríamos parámetros para resistencia a largo plazo de la arcilla. ¿Qué más hay que hacer en estos ensayos? Hay que llevar un registro, ¿sí?, para cada uno de los especímenes, ¿sí?, de la deformación unitaria contra el incremento de esfuerzo. Recuerden que la presión, aquí la presión de confinamiento permanece constante, entonces aquí voy a tener a poder medir son valores de... se me mueve esto ahí. No me enloqueció esta vaina. Valores, nada, no me permite. Bueno, al fin se quietó. Entonces, valores de deformación unitaria contra valores del incremento de el esfuerzo vertical para los tres especímenes. De tal forma que después eso lo graficamos. Entonces tendremos una curva del espécimen 1, que va a ser esta curva con el menor confinamiento, que va a ser esta. Por acá debe estar señalado. Aquí está el primer confinamiento, 40. El primer confinamiento es 49.5, este mismo confinamiento que teníamos acá en la parte superior. No he podido. Lo siento mucho.
Entonces aquí tenemos los confinamientos 49.5, 98 y 196, que son confinamientos constantes, que los observamos acá, 49.5, 98, 196, que es lo que graficamos. Una curva de deformación unitaria, acá, contra el incremento de presión para cada uno de los confinamientos que empleamos, que fueron 48, 49.5, 98 y 196. Esta curva lo que me va a definir es el comportamiento elástico del material. Esta es la representación elástica del material. ¿Sí? Mientras que los círculos que vimos al inicio es la representación del comportamiento de la teoría Mohr-Coulomb del suelo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les traje este ensayo? Porque el que hicimos en la clase pasada, lo hicimos solamente con una de las muestras. Y en este caso lo estamos haciendo con 3 especímenes diferentes. Bueno. No sé si necesitan que hagamos otros ejercicios. Yo pienso que ya les hemos hecho de triaxial, de compresión de corte directo, de compresión simple. Entonces, con eso pienso que es suficiente para su preparación, pero igual ustedes me dirán si hacemos otro ejercicio o así está bien. Señores, ¿suficiente o? Entonces, en ese orden de ideas, veamos un nuevo tema. Ingeniero, una pregunta. En el Dime. parcial entraría qué, profe. Entraría todo lo de esfuerzo cortante. Ok. Señores, entonces vamos a iniciar un nuevo tema que se llama consolidación. Entonces, la consolidación es un fenómeno que ocurre en el suelo cuando nosotros tenemos un terreno que está en condiciones saturadas. Ese terreno es arcilloso. Y bien sea arriba de ese terreno, debajo, o el terreno puede estar empaquetado, digamos, entre capas de arena.
puede darse esta condición, puede haber una sola capa de arena que de ahora en adelante le vamos a llamar frontera permeable. ¿Sí? O sea que en este caso tendríamos dos fronteras permeables. Entonces, si nosotros tenemos un material arcilloso, que ya sabemos que tiene una baja permeabilidad, y nosotros comenzamos a construir un edificio o construimos un edificio, ya sabemos que el agua empieza a fluir lentamente dentro de la arcilla. El agua es un elemento que siempre busca, digamos que facilidad, como de reducir su presión de la manera más fácil. Entonces, lo que hace el agua que está contenida en esa arcilla por estar saturada, el agua lo que va a buscar es la forma más rápida de escapar. En este caso, lo que va a hacer el agua es dirigirse hacia la frontera permeable más cercana, ¿sí? Porque en otro sentido, en sentido horizontal, lo que va a encontrar más, es más arcilla, y la arcilla le ofrece una, un impedimento, le inhibe ese proceso de evacuación del agua de manera rápida, entonces ya lo que va a buscar es las fronteras permeables. De igual forma, en este otro sistema, digamos que la mitad del agua, si esta es la mitad del estrato de arcilla, la mitad del agua va a tratar de salir por la parte superior y la otra mitad va a intentar salir de la parte, por la parte inferior, es decir, por la frontera permeable inferior. Eso son, digamos que, presuposiciones que hace el autor de la teoría, que en este caso es Terzaghi, el padre de la mecánica de suelo. Se hizo las presunciones de esta teoría para que le cuadrara matemáticamente. Realmente el agua tiene un flujo tridimensional, no bidimensional, o sea que se mueve también hacia las zonas laterales, no solamente en sentido vertical, también el suelo cuando se somete a carga se expande en sentido lateral y Terzaghi no tiene en cuenta eso, pero de todas formas la teoría que él desarrolla permite obtener eh, asentamientos, es decir, deformaciones del suelo, que es lo que finalmente vamos a buscar de manera acertada, inclusive con valores que sobrepasan los reales, lo que nos hace ir del lado de la seguridad. Entonces la teoría es ampliamente aceptada a nivel mundial. Entonces el agua va a moverse, bien sea en el sistema 1 o en el sistema 2, hacia las fronteras permeables, y al moverse hacia las fronteras permeables, recordemos que cuando tenemos este suelo de acá, este suelo va a tener una fase sólida y va a tener una fase líquida, ¿sí? Que va a ser el agua, una fase sólida y una fase líquida. Entonces, al desplazarse el agua que está dentro de la arcilla, la muestra de suelo va a experimentar una reducción, ¿sí? Va a haber una reducción de la cantidad de agua, y esa cantidad de agua que genera un cambio en el volumen se va a ver tanto en la muestra como también se va a ver en la edificación, representada en una deformación. A esa deformación, de ahora en adelante, para este fenómeno de consolidación, la vamos a llamar que esa deformación se llama delta de H. Esa delta de H recibe el nombre de asentamiento por consolidación. Y eso es lo que vamos ahora a aprender a calcular. Cómo con el paso del tiempo, que es una variable importante en este fenómeno del tiempo, y otra variable importante va a ser el incremento de presión. ¿Y quién me va a generar ese incremento de presión? Ese incremento de presión me lo va a generar la edificación.
¿sí? Ese incremento de presión me lo va a generar la edificación. Entonces, este es un fenómeno un poco más complicado que los anteriores que ustedes han estudiado, porque tiene esas tres variables. Entra la variable presión, entra la variable deformación y entra una variable que es el tiempo. Generalmente ustedes estudian fenómenos en biparamétricos, quiere decir que tienen dos variables. Por ejemplo, cuando estudian la velocidad, lo que estudian son la distancia y el tiempo. Cuando estudian la fuerza, estudian la masa y la aceleración. Aquí no, aquí hay que tener en cuenta tres parámetros y eso, digamos, que hace un poco más complejo el fenómeno. Entonces, en términos generales, esta teoría lo que nos va a servir es para determinar las deformaciones que se producen bajo una edificación cuando la construimos, en qué tiempo y dependiendo de la cantidad de carga que le apliquemos al suelo, así va a ser el comportamiento de la deformación y va a influir un poco en el tiempo en que ella ocurra. Entonces, finalmente, aquí lo que vamos a buscar es obtener una curva en el cual nosotros podemos determinar para un edificio una curva de deformación contratiempo, es decir, cómo se va a ir deformando el edificio en el tiempo, ¿sí? Y vamos a obtener una curva que más o menos va a tener esta condición. Y así vamos a poder determinar cuánto va a ser el asentamiento total que va a tener el edificio, ¿sí? Y cuánto va a ser el asentamiento, por ejemplo, después del primer año, del segundo año, del tercer año, y así sucesivamente. Eso es lo que buscamos con este fenómeno. Entonces, para ello, ¿qué tenemos? Tenemos una masa de suelo. Una masa de suelo, que ya dijimos que es arcillosa. ¿Qué hizo? Esto es, digamos, que la realidad, o a escala real. Entonces, ¿qué hizo Terzaghi en el laboratorio? Terzaghi hizo una excavación, ya eso vimos cómo son los métodos, por percusión, por lavado, por rotación, los métodos para poder alcanzar ese sitio, y tomó una muestrecita de suelo de aquí. Ya vimos que hay unos tubos que se llaman Shelby, que se llaman, bueno, sí, Shelby, porque necesitamos que la muestra sea inalterada. Entonces tomamos una muestra, preferiblemente que sea del centro del estrato de arcilla. De pronto ahí me quedó un poco más abajo, y aquí voy a tener la frontera permeable. Al espesor del estrato de arcilla lo vamos a denominar H. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Terzaghi? Tomó esa muestrecita de suelo, la trajo acá al laboratorio, ¿sí? Y aquí tengo mi muestra de suelo. Esta muestra de suelo va a ser representativa de todo este estrato de arcilla que tenemos acá. ¿Listo? De este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué más vio Terzaghi que entraba en la composición del sistema? La frontera permeable. Entonces, FB por FP. La frontera permeable. Entonces, como les mencioné, puede haber una frontera permeable o puede haber dos fronteras permeables. No sé por qué estoy colocando FP. Entonces, ¿qué hizo el señor Terzaghi? Él le dijo, bueno, si hay una sola frontera permeable, yo voy a simular una frontera permeable acá en la parte superior, ¿sí? A través de una piedra porosa. Creo que ya cuando vieron los ensayos de permeabilidad, debieron mencionarle esas piedras. Esa piedra es como, parece como una arenisca, es un
un poco de granos de arena, pero formados ya roca. Podría ser muy parecido, yo no sé si todavía eso se usa, a las piedras pómez que se utilizaban antes para la parte esa de manicure y pedicure. Y ahora como son más sintéticas, no sé si ustedes alcanzaron a conocerlas. Pero bueno, es algo así. Entonces, si tengo una sola frontera permeable, le coloco una sola piedra porosa. Pero si tengo dos fronteras permeables, como está en el dibujo, entonces coloco dos fronteras permeables. Todo eso se lo fue inventando Terzaghi. ¿Por qué? Porque Terzaghi lo que quería hacer era un modelo a escala. Esos son los ensayos de laboratorio. ¿Un modelo a escala de quién? De la realidad. ¿Listo? Entonces, posteriormente a eso, Terzaghi dijo que toda la deformación se producía verticalmente. Entonces, para evitar que hubiera deformación en sentido lateral, Terzaghi envolvió todo este sistema, lo envolvió en un anillo. Esto es la sección transversal, por eso solamente estamos viendo en ese corte. Si lo viéramos en planta, tendríamos que aquí veríamos la piedra porosa, ¿sí? Y alrededor habría un anillo envolviendo toda la muestra este sería el anillo. Y esta sería la piedra porosa. ¿Listo? Si lo viéramos en planta. Entonces, simplemente eso lo hace Terzaghi para que toda la deformación se produzca en sentido lateral. Y si no le colocamos ese anillo, también cuando apliquemos la carga, la muestra, digamos que se va a deformar lateralmente y se va a erosionar en sentido lateral, entonces no nos va a servir para el ensayo. De esta forma, como les dije, toda la deformación se va a concentrar en sentido vertical y no va a haber una deformación lateral, lo cual no es tan cierto en el suelo. Aunque esta muestra está confinada en esta zona por más suelo, si le colocamos una carga lo suficientemente grande, ella se va a empezar a deformar. Posteriormente, lo que nos interesa es ver cómo, al colocar nosotros una edificación acá arriba, ¿sí? Esa edificación le va a transmitir a esa muestra, le va a transmitir un incremento de presión que ya nosotros hemos aprendido a calcular. Entonces, Terzaghi se tenía que inventar cómo hacer ese incremento de presión. Entonces, cómo colocarle un incremento de presión a este sistema. Entonces, él lo que hace es, si aquí está la muestra con la piedra porosa y el anillo, él lo que tiene es un gran brazo, la máquina, ¿sí? Con un portapesas aquí y tiene un pistón aquí. ¿Listo? Entonces el portapesas comienza a montar pesas, ¿sí? Este pistón tiene varios orificios, ¿sí? En cada uno de esos orificios uno dice 9, otro dice 10 y el otro dice 11. Lo que quiere decir es que si yo monto 1 kilogramo de carga aquí y tengo el portapesas, porque él tiene un ganchito metido dentro del valor que dice 10, este kilogramo que está aquí se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque simplemente esto tiene un brazo y crea un momento, una que amplifica la fuerza. Entonces, si yo le coloco 1 kilogramo aquí y lo tengo el de 10, aquí le voy a simbolizar 10 kilogramos a la muestra. Entonces, de esa manera, con el uso de las pesas, infringir a la muestra una carga menor, igual o mayor que la que le va a generar el edificio al suelo. Entonces, como vemos, Terzaghi pensó para su modelo de escala en
todo lo que ocurría en la realidad y lo sintetizó en un ensayo pequeño. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Cuando nosotros construyamos un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, que yo les he dicho que puede estar alrededor de unos 22.000 millones de pesos, ¿sí? Nosotros, en vez de dejar que ese edificio se deforme ahí al garete, ¿sí? Nosotros tomamos una muestra, le llevamos al laboratorio, hacemos este modelito de escala, ¿sí? Y ese modelito de escala nos va a representar cómo se va a deformar esa edificación. Y nosotros vamos a poder llevar los parámetros que obtengamos de ese ensayo, que lo que vale son 400 o 600 mil pesos, algo así, para nosotros poder ejemplificar o hacer a escala un modelo que nos vale muchísimo dinero más, ¿sí? Y ver cómo va a ser el comportamiento. Ese comportamiento nosotros del laboratorio lo vamos a extrapolar a la realidad. A extrapolar a la realidad para poder determinar de manera acertada cómo se nos va a deformar esa edificación. Recordemos que esa edificación, si tiene vecinos, no se me va a poder deformar más de 15 centímetros y si no tiene vecinos, no se me va a poder deformar más de 30 centímetros. Entonces, esto nos va a permitir, en suelos arcillosos, nos va a permitir esta metodología que vamos a emplear aquí. Entonces, esto es un poco como la representación de para qué sirve el ensayo, ¿sí? Sirve para determinar deformaciones, en qué tiempo se me va a producir, dependiendo de la cantidad de carga que vaya a tener. Su monitor de laboratorio les va a explicar cómo es el proceso del ensayo, pero les voy a hacer una breve introducción de él. Entonces, vamos a tener nuestro sistema que consta de las piedras porosas, la muestra del suelo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el pistón ese que les mencioné con el brazo, y aquí voy a tener mi portapesas. ¿Listo? Entonces, señores, ya creo que hicimos un ejercicio así, pero voy a hacerlo otra vez rápidamente para que recuerden. Si nosotros tenemos un edificio, digamos que sobre una losa de cimentación, y ese edificio tiene 15 pisos, ¿listo? Recuerden que dijimos que cada piso pesaba aproximadamente, y les dije que esa es una receta de cocina, pesaba alrededor de 11 kilonewton por metro cuadrado. Quiere decir que los 15 pisos van a sumar 165 kilonewton por metro cuadrado, va a ser el peso de la superestructura, y que esta losa de cimentación va a pesar aproximadamente entre un 10 y un 15% del valor de la superestructura. De manera que esa losa, digamos que va a pesar un 10%, entonces va a aportar además 16.5 kilonewton por metro cuadrado. Para un total de losa y superestructura, si sumamos los dos, nos va a dar 181.5 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es una carga considerable. Entonces, ¿cómo le infringimos esa carga al suelo? Si esa es una carga aproximadamente de 18.15 toneladas por metro cuadrado, es igual a 18 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Recuerden que yo siempre les hago que si yo tengo en un metro por un metro, tengo el metro cuadrado, entonces siempre le digo lo de los elefantes. Entonces, si yo tengo un elefante me va a generar
5 toneladas por metro cuadrado. Entonces tendría que tener algo así como 3 puntos y pico elefantes, uno encima del otro, en ese metro cuadrado, y un pedacito más de elefante. O sea, 3 elefantes y el 60% de otro elefante para que me genere esa carga. Entonces, una carga bastante grande. Entonces, para eso nos ayudamos con el brazo de la muestra. Digamos que lo vamos a poner en 10. Suponemos que si tenemos un diámetro de 5 centímetros, ¿sí? Ese diámetro de 5 centímetros me va a generar un área transversal de la muestra. Si tengo un diámetro de 5 centímetros, que va a ser igual a pi por 5 centímetros al cuadrado entre 4. ¿Cuánto me da eso, muchachos? El área transversal de esa muestra. Señores, ¿cuánto es el área transversal de la muestra? 19.63. 19.63. 19.63 centímetros cuadrados. Entonces, si yo tengo un área de 19.63 centímetros cuadrados y yo le voy a aplicar aquí, voy a cargar este portapesas con una pesa de 1 kilogramo, lo que voy a generar es una carga acá de 10 kilogramos. Lo estoy diciendo con números porque sé que me comprenden mejor así. Entonces, la piedra porosa superior me va a actuar como una zapata que va a tomar esta carga puntual y la va a convertir en una carga distribuida. ¿Listo? Esa carga distribuida la voy a llamar el incremento de esfuerzo 1. ¿Listo? El incremento de esfuerzo 1. ¿Cómo calculo ese incremento de esfuerzo 1? Ese incremento de esfuerzo 1 va a ser igual a el valor de la carga, que en este caso va a ser 10 kilogramos, por la amplificación que me genera el brazo, dividido entre ¿qué? Entre el área de la muestra, que es 19.63 centímetros cuadrados. ¿Y eso me da cuánto? $0.51. 0.51 kilogramos por centímetro. Kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, señores, esa carga de 0.51 kilogramos por centímetro cuadrado equivale, ¿sí? Para pasarla a toneladas, lo multiplico por 10, entonces me da 5.1 toneladas de fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? Y en kilonewton me vendría representando, en kilonewton sí, tengo que multiplicarlo también por 10, y entonces me vendría representando 51 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya no estoy tan lejos de este 181.5, ¿sí? Porque lo que voy a representar en el modelo a escala, ¿sí? Como el modelo a escala, las áreas son pequeñas, y entonces, como al ser las áreas pequeñas, el área de la sección transversal pequeña, con pequeñas cargas, voy a poder llegar a ese valor. Si observamos y nosotros colocamos otras dos pesas acá del
del mismo 1 kilogramo, o sea, si llegamos a 3 kilogramos por centímetro, a 3 kilogramos, ¿cierto? Aquí tendríamos una carga ya no de 10, sino de 30. De 30 kilogramos. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor ahí, digamos que ya es un valor de un sigma de un sigma 2, solamente que lo salté mucho, simplemente para explicarle. Nuevamente la divido entre 19,63 centímetros cuadrados y esto nos va a dar 153 kilogramos, 1.53 kilogramos por centímetro cuadrado, que me vendría a representar ya 153 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros con esa pequeña modelo a escala podemos representar, ya estamos muy cerca, podemos representar las cargas que va a tener un edificio. Ya con 3.5 sobrepasaríamos esa carga. Entonces, la mecánica del ensayo, esto lo hice para que ustedes vieran cómo podemos ejemplificar o cómo podemos representar en ese pequeño modelo a escala las cargas. Las cargas no, las presiones. Las presiones que se generan en la edificación. Y de esa manera completamos todo nuestro modelo. ¿Por qué? Porque tenemos una muestra de suelo representativa de todo el estrato que se va a deformar. Tenemos las cargas del edificio representadas por esas pequeñas cargas que colocamos en el portapesos. Y tenemos también representadas las fronteras permeables a través de las piedras porosas. Entonces, la mecánica un poco del ensayo, ya habiéndoles explicado eso, es tomar el sistema de piedra porosa, suelo y piedra porosa, ¿sí? Y entonces le aplicamos unas cargas que nosotros vamos a llamar, ahora no la voy a llamar, sino sigma I, ¿sí? Que ya sabemos que van a depender de la cantidad de peso que coloquemos en las cargas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un primer esfuerzo, que puede ser lo que hicimos con la pesa de 1 kilogramo. Y entonces, durante ese esfuerzo, que va a permanecer constante, ¿sí? Vamos a medir el tiempo y la deformación que se va a producir, ¿sí? Entonces, esta carga, vamos a volverla a 1, ¿sí? Esta carga 1, nosotros la vamos a dejar durante un tiempo. ¿Qué va a pasar? El agua se va a empezar a salir de la muestra a través de las piedras permeables y esto se va a deformar. Esa deformación y se va a formar en un tiempo y también. Entonces, vamos anotando los valores de tiempo y de formación. Estos tiempos pueden ser preestablecidos, ¿sí? Al segundo, por ejemplo, a los 2 segundos, a los 5 segundos, a los 10 segundos, a los 30, a los 60 segundos, a los 2 minutos, a los 5 minutos, ¿sí? Y lo dejamos ahí durante ¿cuánto tiempo? Mínimo un día. ¿Sí? Si vamos a hacer una consolidación lenta. Aunque realmente lo que me determina cuánto tiempo voy a dejar esa carga allí es la velocidad de deformación. Cuando la velocidad de deformación sea 0 o cercana a 0, entonces hay paro. Por ejemplo, yo tomo una muestra a las 12 horas, ¿sí? La siguiente muestra, el siguiente valor de deformación
lo puedo medir a las 18, a las 24 horas. El micrómetro, ¿sí?, que es el aparato con que se miden las deformaciones, lee esos valores en rangos de 10 a la menos 3 o pulgadas o centímetros. O sea que es muy pequeño, son rangos muy pequeños. Si después de 6 horas, es decir, tomo la muestra a las 12 horas y a las 18, la variación del micrómetro es de 1 o 2 rayitas, entonces ahí puedo parar el ensayo, porque la velocidad con que ya se está deformando el suelo es muy pequeña. Y si no ha cambiado, obviamente, con más razón que freno el ensayo, porque ya ha salido toda el agua que puede salir con esta presión que le estoy aplicando. Después, ¿qué voy a hacer? Después de un tiempo, voy a aplicarle una presión mayor. Una presión 2. Esa presión 2 va a ser igual a 2 veces la presión anterior que le apliqué. O sea que voy a tener una presión 2 y esa presión 2 nuevamente la voy a dejar constante. ¿Sí? ¿Y qué voy a medir nuevamente? Tiempo contra deformación. Desde un tiempo 1, ¿sí?, hasta un tiempo que voy a llamar infinito, en el cual voy a tener una deformación. No es que la deformación sea infinita, sino que fue, bueno, llamémoslo de otra manera mejor. Último. Tiempo último y deformación última. Para esta presión, ¿cierto? Si yo incremento la presión, es decir, si los valores de presión que estoy ejerciendo aquí son mayores, entonces la cantidad de agua que va a salir, o mejor dicho, va a salir una cantidad de agua adicional de la muestra. ¿Sí? Posteriormente, aplico una tercera presión, la dejo constante. Esta presión 3 va a ser igual al doble de la presión 2 y nuevamente leo valores hasta tener un tiempo último con una deformación última para este incremento de presión. Y así aplico incremento de presión. ¿Hasta cuándo aplico incrementos de presión, señores? Voy a incrementar la presión hasta que yo genere una presión que sea igual a 2 veces, al doble de la presión que me va a generar la edificación, ¿sí?, en este punto. Entonces voy incrementando desde valores pequeños, ¿sí?, voy subiendo la presión hasta llegar al doble de la presión, que me va a generar el edificio. Para cada uno de esos incrementos, ¿sí?, por ejemplo, incremento 1, ¿sí?, voy a construir una gráfica. La gráfica, en el eje de las abscisas, va a ir el logaritmo del tiempo, la gráfica de escala logarítmica, y en el eje de las ordenadas va a ir la deformación. Entonces voy a graficar, las gráficas dan algo así, ¿sí?, para el esfuerzo 2, es decir, que es igual al doble del esfuerzo 1. Voy a tener mi otra gráfica, ¿sí?, y así voy a tener tantas gráficas como incremento haga. Para el incremento último, que va a ser igual a 2 veces el incremento anterior, ¿sí?, también voy a tener mi gráfico.
Entonces, aquí van a tener que hacer entre unas 6 y 8 gráficas de deformación contratiempo, ¿sí? Para cada uno de los esfuerzos constantes que se le aplicó a la muestra. Y esto nos va a servir para determinar relaciones entre el tiempo y la deformación. O sea, si vamos a alcanzar a estudiar cómo se deforma el edificio en el tiempo mediante estas gráficas. Y por otro lado, vamos a construir otra grafiquita en la cual vamos a tener en el eje de las abscisas vamos a tener el logaritmo del esfuerzo y en el eje de las ordenadas vamos a tener la deformación, pero representada por relaciones de vacíos. Ya poco a poco les iré explicando esto. Esa gráfica nos va a dar algo así para el tipo de arcillas normalmente consolidadas. Esa va a ser la relación. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta gráfica? Esta gráfica nos va a permitir medir la cantidad de deformación. Mientras que estas otras de acá, lo que nos van a permitir es medir en cuánto tiempo se produce esa deformación. Entonces, de esa manera vamos a tener la magnitud de la deformación y cómo se produce esa deformación. Entonces, de esos ensayos de consolidación, vamos a obtener esta gráfica. Preguntas hasta ahí, muchachos. Señores, preguntas. Imagínate. Denme un segundito que les estoy buscando algo aquí.
¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, ingeniero. Señores, esto es un formato de un ensayo de consolidación. Entonces, aquí vemos la carga que aplicamos, ¿se acuerdan? En el brazo que les dije, en este caso es de 5.000 gramos. ¿Sí? Y tomamos lectura de, aquí tenemos los valores de tiempo en minutos. Y aquí vamos tomando los valores de las lecturas. Con estos 5.000 y teniendo en cuenta el área de la muestra, que fue lo que ustedes les dio 19, en este caso para esta muestra nos dio 20.3, la muestra tiene 5.08 como ven acá en la parte superior, ¿sí? de diámetro. Entonces esa muestra nos dio que tiene un área de 20.3 centímetros cuadrados. Entonces dividiendo los 5.000 gramos entre 20.3 y transformándolo a kilonewton por metro cuadrado, la primera presión que aplicamos fue 24.67. Después doblamos la presión. Este es el doble de la presión, 49.34. Este valor que tenemos aquí es el doble de este de acá, y así vamos doblando la presión y tomando lecturas de tiempo. Los tiempos son estos que están acá, 0 en 0 a los 10, esto debe estar en minutos, creo. Punto 10 minutos, que serían 6 segundos, punto 25 minutos, que son 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos. A todos esos valores, hasta 1440 minutos tomamos las muestras. Eso fue porque la muestra dejaba de deformarse rápidamente, bueno, rápidamente no, en ese tiempo. Fíjense que, por ejemplo, aquí las lecturas, la lectura de 1 hora y de 2 horas, la diferencia es de 8 por 10 a la menos 4 centímetros. O sea, son variaciones ya muy pequeñas que está experimentando la muestra con esa carga. Entonces le aplicamos cargas desde 5.000 hasta 160.000 gramos. 160.000 gramos son 16 kilos, 160 kilos que le aplicamos. Obviamente al suelo no le aplicamos, al aparato no le aplicamos 106 kilos, 160 kilos porque se deforma. Lo que hicimos fue multiplicarlo por 10, que es el valor del brazo. Entonces lo que le aplicamos son 16 kilos, y esos 16 kilos se transforman en una presión de 789.41 kilonewton por metro cuadrado. Eso equivaldría a que nosotros pusiéramos sobre ese suelo más o menos un edificio de unos 60 pisos. O sea que hemos sobrepasado ampliamente cualquier presión de cualquier edificio que hubiéramos calculado aquí. Entonces empezamos, como les dije, a hacer las curvas de consolidación para cada uno de los incrementos. Esta de aquí es la curva para 2467, ¿sí? Acá tenemos la de 4934, por acá tenemos la de 98. Se me corrió esto. Por acá tenemos la de 98, la de 197, hasta llegar a la última de 789. Estas son las curvas de consolidación. Entonces, ¿cuántas curvas hay de consolidación hay que hacer? Tantas como incrementos de presión, incrementos de carga le coloquemos al ensayo. Y posteriormente, acá en esta otra hojita, aquí tomamos todas las presiones que vimos allá, 24, 49, 98, hasta llegar hasta 789, ¿sí? Y transformamos eso, como les dije, en relaciones de vacíos, que es lo que vamos a aprender el miércoles de la otra semana, ¿sí? Y graficamos entonces, oye, este
Esta semana que viene hay un puente. Ingeniero, voy a comentar usted el lunes efectivo. Sí, Bueno, el examen lo hacemos el miércoles, mejor para ustedes. Ah, listo, está bien, gracias. Entonces, señores, después de llegar hasta la carga máxima, que fue 789, entonces hacemos unas curvas de descarga. Es decir, empezamos ahora a retirarle, comenzamos desde acá y empezamos a retirarle la carga a la muestra. Eso es para determinamos unas curvas de descarga. Eso es para determinar cómo sería el comportamiento del suelo, ¿sí? Si se llegase a cargar y posteriormente a descargar, porque la naturaleza nos provee de eso en muchas ocasiones. Les explico. Puede ocurrir en la naturaleza que yo tenga un suelo, que este sea el nivel del suelo, este que tengo aquí, este nivel del suelo, y de pronto por el viento o por el agua o viento, toda esta capa de suelo se erosione, ¿sí? Se vaya de aquí. ¿Sí? Entonces, este suelo que queda aquí abajo, vamos a decir que es un suelo preconsolidado. ¿Qué significa? Que alguna vez en su historia él soportó este esfuerzo que le generaba todo este suelo y ya no lo está soportando. Quiere decir que ese suelo alguna vez en su historia soportó un esfuerzo mayor que el que está soportando en este momento. Eso es un suelo preconsolidado. Entonces, para yo saber el comportamiento de un suelo preconsolidado, tengo que primero cargarlo y después descargarlo. ¿Sí? Para eso se hacen las curvas de recarga. El otro tipo de suelo arcilloso, esto solamente es aplicable a las arcillas y a los limos plásticos. El término ese de preconsolidado. La otra condición es una arcilla normalmente consolidada. Normalmente consolidada. ¿Cómo es las arcillas que nosotros tenemos aquí en Montería? Las arcillas normalmente consolidadas jamás en su historia han soportado un esfuerzo superior al que están soportando en estos momentos. Las arcillas de nuestra región que han soportado unas pequeñas inundaciones, ¿sí?, del río Sinú. Entonces eso genera una presión sobre el suelo, pero son por las características de nuestro valle, que nuestro valle es bastante amplio, ¿sí? Entonces, como es bastante amplio, cuando el río Sinú se inunda, las láminas de agua no son tan altas, entonces la presión que ejerce el agua sobre el suelo es pequeña, entonces no alcanza digamos, a preconsolidar el suelo. Si viviéramos en un valle más angosto, ¿sí?, donde la lámina de agua fuera mucho mayor, entonces ahí sí podríamos tener un efecto de preconsolidación. Entonces, quiero que les quede claro, una arcilla normalmente consolidada jamás ha soportado un esfuerzo superior al que está soportando en estos momentos, y una arcilla preconsolidada en su historia de esfuerzos ha soportado esfuerzos mayores que el que está soportando en estos momentos. Creo que esos términos ya se los había mencionado en algún momento. Entonces, señores, aquí tenemos los valores de carga, ¿sí? Posteriormente comenzamos a descargar la arcilla, a ponerle cargas menores. Entonces lo que vamos a obtener es una gráfica como esta que tenemos aquí, en la cual vamos a cargar el suelo. Esta es la gráfica de carga. Esta es la parte de la gráfica de carga, en que vamos aumentando el esfuerzo. Este es el esfuerzo para 49, este es el esfuerzo para 98, este debe ser casi 200,
Este está alrededor de 400, este 800 y así sucesivamente. ¿Listo? Creo que me volé uno. Pero, no, sí, me volé el de 24. Aquí comenzar en 24, 49, este como 100 casi, este 200, este 400 y este sería 800. Y aquí comenzamos el proceso inverso, que sería el proceso de descarga. Entonces empezamos a quitarle presión a la muestra de suelo. Y esta es la curva que vamos a emplear. Esto es para mencionarles a grosso modo cómo se hace el ensayo. Obviamente en la clase de este lunes en 8, porque el miércoles tenemos la prueba, yo les iré indicando cómo llegamos a todos estos valores y para qué nos van a servir. Este, señores, es como, sin que se asusten ni nada por el estilo, es como el tema un poquito más complicado que tiene la mecánica de suelos, pero a mí en particular me parece rico en toda la ciencia que tiene detrás de esta teoría. Entonces, aquí nos vamos a demorar, yo diría que casi unos 15 o 20 días, ¿listo? Machacando este tema. Es fundamental para poder calcular las cimentaciones. ¿Alguna pregunta, señores? No, ingeniero. Bueno, entonces dejemos hasta ahí y nos vemos el miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, gente. Igual. Ingeniero. ¿Cuál? Mejor las clases así. Voy a preguntar. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero, no se ve tan borroso. Ok, perfecto. Cuídense mucho.